¿Puede un amor nacido en la penumbra de los naranjos sevillanos, entre el aroma de azahar y el murmullo del Guadalquivir, sobrevivir a las barreras de un mundo forjado en oro y acero, en honor y deshonra? ¿O está condenado, como tantas pasiones prohibidas, a ser apenas un suspiro en la vasta sinfonía del tiempo? Sevilla, finales del siglo XVI. La ciudad hervía, crisol de mundos donde el oro de las Indias se codeaba con la miseria más descarnada. En los muelles del Arenal, bajo un sol implacable que doraba las aguas del Guadalquivir, Mateo Expósito, de 25 años, descargaba fardos con una fuerza que desmentía la melancolía perenne en sus ojos oscuros. Su apellido, marca de un origen incierto, lo señalaba como hijo de nadie, abandonado en los umbrales del convento de San Jerónimo, donde los frailes le habían enseñado a leer, a escribir y el temor de Dios. Pero en sus manos encallecidas, acostumbradas al peso y la aspereza, anidaba un don secreto. En sus escasos ratos de ocio, la madera cobraba vida bajo su cuchilla, transformándose en aves que parecían a punto de alzar el vuelo, en rostros que expresaban anhelos mudos. Vivía con la dignidad silenciosa de quien no espera nada, en una humilde morada cerca del bullicioso barrio de Triana, donde el cante jondo nacía de las entrañas de la tierra. Al otro lado del río, en el laberinto de calles nobles que serpenteaban alrededor de la Giralda, Leonor de Vargas, de apenas 19 primaveras, suspiraba entre los muros de la imponente casona familiar. Hija única de don Gonzalo de Vargas, un noble de rancio abolengo y carácter férreo, su vida transcurría entre sedas y brocados, entre clases de laúd y lecturas permitidas, un jardín cerrado donde cada paso estaba medido. Su belleza, una flor delicada de cabellos oscuros como la noche andaluza y ojos verdes como olivos al alba, ocultaba un espíritu inquieto, una sed de horizontes más amplios que los que le ofrecía su jaula dorada. Soñaba con algo más que los bailes palaciegos y el matrimonio ventajoso que su padre ya urdía en las sombras. Un día, el destino, ese tejedor caprichoso, cruzó sus hilos. Mateo fue enviado a la casa de los Vargas a entregar unas telas finas llegadas de Flandes. Mientras esperaba en un patio interior, donde una fuente de mármol susurraba y los geranios trepaban por las paredes encaladas, sus ojos se encontraron con los de Leonor, que observaba desde una galería sombreada. Fue un instante, un relámpago en la quietud de la tarde. En la mirada del joven mozo, Leonor no vio la rudeza del trabajo, sino una nobleza innata, una tristeza profunda que resonó en su propia alma. Mateo, por su parte, quedó prendado de aquella aparición luminosa, tan distinta a la cruda realidad de su mundo. Mientras tanto, en los salones donde se tejían las intrigas de la ciudad, doña Inés de Zúñiga, viuda de un acaudalado mercader, aún hermosa y en la plenitud de sus 30 y tantos años, se aburría. Su riqueza le otorgaba poder y libertad, pero no colmaba el vacío de sus días. Sus ojos felinos, expertos en cazar presas, se posaron en Mateo durante una de sus visitas al puerto para supervisar sus negocios. Le atrajo su complexión robusta, el aire indómito que emanaba, y comenzó a requerir sus servicios con una frecuencia inusual, pretextando encargos que apenas disimulaban un interés más carnal. Mateo acudía, incómodo ante las miradas lánguidas y las sonrisas ambiguas de la dama, pero la necesidad apremiaba. En el convento de San Jerónimo, Fray Benito, el anciano fraile que había sido como un padre para Mateo, observaba con preocupación las nuevas compañías de su protegido. «Hijo», le decía con su voz queda, «hay aguas profundas que parecen mansas en la superficie. Ten cuidado donde echas tus redes». Y en la casa de los Vargas, Ana, la doncella de Leonor, joven y astuta como una zorra vieja, notaba la mirada perdida de su señora, los suspiros que se le escapaban al contemplar el patio donde había visto al mozo. Leonor, con el corazón encendido por aquel encuentro fugaz, no podía olvidar la mirada de Mateo. Movida por un impulso que desafiaba toda lógica y convención, y con la complicidad de Ana, que adivinaba los tormentos de su joven ama, buscó un pretexto para volver a verlo. Recordó una pequeña arqueta de madera de su madre, con la cerradura rota. «No podría ese mozo, que parece tan hábil, repararla», sugirió Ana. Así, Mateo fue llamado de nuevo a la casa Vargas. El encuentro fue breve, en una salita apartada, bajo la atenta pero discreta mirada de Ana. Mientras Mateo examinaba la arqueta con sus manos expertas, Leonor, con la voz apenas un susurro, le habló. No de la reparación, sino de los pájaros que cantaban en los naranjos del jardín, del color del cielo al atardecer sobre Triana.
Mateo, sorprendido por la dulzura y la ausencia de altivez en aquella dama, apenas si se atrevía a levantar la vista, pero sus respuestas, torpes al principio, revelaban una sensibilidad que Leonor supo apreciar. Cuando se marchó, dejando la arqueta reparada y un pequeño pájaro de madera tallado con asombrosa delicadeza como un regalo no pedido, el lazo invisible entre ellos se había tensado. Comenzaron entonces los encuentros secretos, cada uno un triunfo sobre el miedo y la improbabilidad. A veces, en los jardines sombreados de un convento casi abandonado, donde el silencio solo era roto por el zureo de las palomas. Otras, durante alguna procesión o fiesta popular, donde la multitud les ofrecía un precario anonimato para cruzar unas palabras, una mirada cargada de significado. Mateo, con la ayuda de Ana, que se había convertido en su aliada indispensable, lograba acceder a rincones discretos de la vasta casona, o Leonor se aventuraba, disfrazada con ropas sencillas, a pasear por la orilla del Guadalquivir, donde Mateo la esperaba con el corazón en un puño. En esos encuentros robados al destino, su amor florecía como una flor rara y preciosa en tierra hostil. Mateo le hablaba de su vida en el convento, de la dureza del puerto, de su anhelo por conocer sus orígenes, de la belleza que encontraba en la madera. Leonor le confiaba sus temores sobre el matrimonio que su padre le impondría, su sed de conocimiento, su deseo de un mundo donde el corazón tuviera más peso que el linaje. Él le regalaba pequeñas tallas, cada uno un pedazo de su alma, una flor de jazmín, un ruiseñor. Ella ya le ofrecía libros prohibidos, palabras de aliento, la promesa de un afecto que trascendía las barreras. «Tu alma no es de Expósito, Mateo», le dijo una tarde mientras el sol se ponía tiñendo de púrpura la Giralda, «sino de príncipe». Pero la luz de su amor prohibido no tardaría en proyectar sombras amenazantes. Doña Inés de Zúñiga, acostumbrada a que sus caprichos fueran satisfechos, no soportó la indiferencia de Mateo. Sus espías bien pagados pronto le informaron de los encuentros del mozo con la joven de Vargas. La humillación se mezcló con unos celos feroces. Si no podía tener a Mateo, nadie lo tendría, y menos aún aquella niña inocente que le había robado su atención. Su deseo frustrado se convirtió en una sed de venganza fría y calculadora. Comenzó por sembrar insidias. Hizo llegar a oídos de don Gonzalo rumores sobre la conducta ligera de su hija y las ambiciones desmedidas de un plebeyo que osaba rondar su casa. A Mateo intentó cerrarle puertas haciendo que perdiera encargos, susurrando a sus espaldas sobre su dudosa reputación. Un día, encontrándose con Leonor en la iglesia, doña Inés, bajo una máscara de falsa preocupación, le advirtió sobre los peligros de confiar en quien no es de nuestra esfera, sus palabras afiladas como dagas envueltas en seda. Leonor, aunque turbada, defendió con dignidad la nobleza de carácter que ella veía en Mateo, encendiendo aún más la ira de la viuda. Don Gonzalo de Vargas no era hombre que tomara a la ligera los asuntos de honor. Los rumores, la palidez y la distracción de Leonor, y quizás alguna escena entrevista por un sirviente leal, confirmaron sus peores temores. Una noche, en su despacho severo, adornado con retratos de austeros antepasados, confrontó a su hija. Su voz, habitualmente grave, resonó como un trueno. Le recordó su linaje, el matrimonio ya apalabrado con don Rodrigo de Guzmán, un noble de considerable fortuna y edad avanzada, y le prohibió tajantemente cualquier contacto, cualquier pensamiento hacia ese Expósito infame. La vigilancia sobre Leonor se redobló. Ana apenas si podía transmitirle mensajes de Mateo, que sufría en silencio, temiendo por la seguridad de su amada. Fray Benito, en sus conversaciones con Mateo, intentaba infundirle prudencia. «Hay amores, hijo», le decía con tristeza, «que son como las estrellas fugaces, deslumbran un instante, pero están destinados a consumirse en la oscuridad. El mundo tiene leyes crueles para quienes las desafían». Pero Mateo, aunque consciente del abismo, no podía renunciar al único faro que había iluminado su existencia. La desesperación de doña Inés, al ver que sus intrigas no lograban separar a los amantes, la llevó a urdir un plan más siniestro. Si la sociedad no los castigaba, ella se encargaría de que la justicia lo hiciera. Una noche, aprovechando una ausencia de Mateo, uno de sus esbirros se deslizó en la humilde vivienda del joven y escondió entre sus escasas pertenencias un collar de esmeraldas de gran valor, sustraído de la propia casa de doña Inés. Al día siguiente, la viuda denunció el robo con gran escándalo, señalando veladamente a un joven mozo de carga de costumbres dudosas que había trabajado recientemente para ella.
La maquinaria de la justicia, a menudo lenta para los poderosos pero implacable con los desvalidos, se puso en marcha. Un alguacil corrupto, convenientemente untado por doña Inés, dirigió el registro. El collar fue descubierto entre las herramientas de talla de Mateo. Las protestas de inocencia del joven fueron ahogadas por la contundencia de la prueba. Fue arrestado con violencia, entre los gritos de algunos vecinos que lo apreciaban y las miradas curiosas y sentenciosas de otros. Lo encerraron en las mazmorras del castillo de San Jorge, antigua sede de la Inquisición en Triana, ahora prisión municipal, un lugar de sombras y desesperanza. La noticia cayó como un rayo sobre Leonor. Su padre le prohibió salir de casa, temiendo el escándalo. Ana, arriesgando su propia seguridad, logró llevarle la terrible nueva. Leonor se sumió en la desesperación. Intentó razonar con don Gonzalo, implorarle, pero él se mantuvo inflexible. Ese miserable tendrá lo que merece, y tú aprenderás a obedecer. Las noches de Leonor se poblaron de pesadillas. El rostro de Mateo, pálido y acusado, la perseguía. Sabía que él era inocente, que aquello era una trampa urdida por la maldad de doña Inés. Fray Benito, con el corazón apesadumbrado, visitó a Mateo en prisión. Encontró a un joven roto, pero con la dignidad intacta. Padre, le dijo Mateo con voz ronca, juro por el cielo que no robé nada. Pero ¿quién creerá a un expósito contra una dama principal? El fraile intentó interceder ante las autoridades, pero sus palabras se perdieron en la indiferencia de un sistema que protegía a los suyos. El juicio se fijó con una celeridad inusitada. Doña Inés testificó con lágrimas de cocodrilo, pintando a Mateo como un individuo peligroso y taimado. Las pruebas eran circunstanciales, pero el peso del testimonio de la noble y la evidencia del collar eran abrumadores. La condena parecía inevitable, las galeras o incluso la horca en la plaza de San Francisco para escarmiento público. En la víspera del día en que se dictaría sentencia, la celda de Mateo era un pozo de angustia. Aferraba una pequeña flor de jazmín seca que Leonor le había dado en uno de sus encuentros, el único vestigio de aquella felicidad efímera. Afuera, la ciudad se preparaba para el espectáculo. Leonor, consumida por la fiebre y la impotencia, tomó una decisión desesperada. Si su padre no la escuchaba, si la justicia era sorda, ella misma gritaría la verdad, aunque le costara la reputación y la vida. Con la ayuda de Ana, que temblaba por ella pero admiraba su coraje, planeó cómo llegar hasta el tribunal. Llegó el día aciago. Mateo fue conducido al tribunal, una sala oscura y solemne en el ayuntamiento. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos mantenían una chispa de desafío. Doña Inés ocupaba un lugar preeminente, con un aire de víctima agraviada. Don Gonzalo había obligado a Leonor a permanecer en casa, bajo llave. El fiscal resumió los cargos. El abogado de oficio de Mateo apenas si pudo balbucear una defensa inconsistente. El juez, un hombre severo y con fama de implacable, se disponía a pronunciar la sentencia cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un hombre anciano, de porte distinguido a pesar de sus ropas sencillas y su aire de reclusión, avanzó con paso firme. Era don Álvaro de Alcántara, un hidalgo de una antigua familia sevillana que tras una serie de desgracias y la pérdida de su único hijo en circunstancias trágicas, muchos años atrás, vivía retirado en una pequeña finca en las afueras, casi olvidado por la ciudad. Pocos lo reconocieron al instante. «Pido la venia de este tribunal para presentar una prueba que cambiará el curso de este juicio», dijo con voz clara y resonante, que silenció el murmullo de la sala. El juez, sorprendido, accedió. Don Álvaro se acercó a Mateo. «Joven», le dijo, mirándolo con una intensidad que traspasó al muchacho, «¿llevas contigo alguna marca, algún objeto que te acompañe desde tu infancia?» Mateo, confundido, solo atinó a negar con la cabeza, pero luego recordó algo. Metió la mano bajo su camisa raída y extrajo un pequeño escapulario de cuero desgastado que siempre había llevado colgado al cuello. Uno de los pocos objetos que los frailes encontraron con él cuando fue abandonado. Nunca le había dado importancia. Don Álvaro lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Dentro, cosido al forro, había un diminuto trozo de pergamino doblado y un pequeño medallón de plata oscurecida, con un escudo de armas casi borrado. «Este», proclamó don Álvaro, mostrando el medallón a la corte, «es el blasón de los Alcántara. Y este joven, Mateo Expósito, no es otro que Mateo de Alcántara y Rivera, mi nieto, hijo de mi difunto hijo, don Rodrigo de Alcántara, a quien creí perdido para siempre hace más de 20 años.
cuando su madre murió en un viaje y él desapareció, siendo apenas un niño. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Don Álvaro explicó cómo, tras años de búsqueda infructuosa, había perdido toda esperanza, hasta que Fray Benito, con quien mantenía una antigua amistad y a quien había confiado su tragedia, lo contactó recientemente al ver el escapulario de Mateo y recordar las descripciones que el hidalgo le había hecho del que llevaba su nieto perdido. El pergamino contenía una breve nota de la madre de Mateo, escrita en sus últimos momentos, confirmando la identidad del niño. La revelación cayó como una bomba. Doña Inés palideció visiblemente. Su acusación contra un simple mozo era una cosa, contra el nieto de un hidalgo, aunque empobrecido, era otra muy distinta. El juez, desconcertado, ordenó un receso. En ese instante, aprovechando la confusión, Leonor irrumpió en la sala. Había logrado escapar de su encierro con la ayuda de Ana, que había sobornado a un guardia. Su aspecto era febril, pero sus ojos brillaban con determinación. «Mateo es inocente», exclamó, su voz clara y firme a pesar de la emoción. «Doña Inés de Zúñiga miente. Lo acusa por despecho porque él nunca correspondió a sus indignos requerimientos y porque ama a otra. Yo soy esa otra». El escándalo fue mayúsculo. Don Gonzalo, que había acudido al enterarse de la fuga de su hija, la contemplaba con furia contenida. Doña Inés intentó protestar, pero la combinación de la revelación de don Álvaro y la acusación directa de Leonor, una dama de su misma esfera, la dejaron sin palabras. El juicio dio un vuelco. Aunque la nobleza de Mateo era modesta y su familia había caído en desgracia, el testimonio de don Álvaro y la audacia de Leonor sembraron serias dudas sobre la culpabilidad del joven. El juez, presionado por la nueva evidencia y el clamor popular que comenzaba a formarse fuera del tribunal, y quizás temiendo la influencia de un Alcántara, por muy venido a menos que estuviera, decidió posponer la sentencia y ordenar una investigación más exhaustiva sobre las circunstancias del robo. Mateo fue puesto en libertad bajo la custodia de don Álvaro. Al salir del tribunal, sus ojos buscaron los de Leonor. Ella le sonrió entre lágrimas, una sonrisa que era a la vez un triunfo y una premonición. Doña Inés se retiró humillada, rumiando su derrota, aunque su poder y riqueza la protegerían de consecuencias legales directas. Su reputación, sin embargo, había sufrido un golpe del que difícilmente se recuperaría. La verdad, aunque amarga para algunos, había comenzado a abrirse paso. Mateo ya no era el Expósito, sino Mateo de Alcántara, pero el reconocimiento de su linaje sería suficiente para borrar las cicatrices del pasado y allanar el camino hacia un futuro con Leonor. Sevilla, la ciudad de los contrastes, contenía la respiración. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mateo, acogido en la modesta pero digna casa de don Álvaro, intentaba asimilar su nueva identidad. El anciano hidalgo le hablaba de su familia, de un honor perdido que ahora quizás podría restaurarse. Pero en el corazón de Mateo, la alegría por la libertad y el reencuentro con sus raíces se veía empañada por la incertidumbre sobre su futuro con Leonor. Don Gonzalo de Vargas no tardó en mover sus fichas. La revelación del linaje de Mateo, aunque inesperada, no alteraba en lo esencial sus planes. Un Alcántara empobrecido con el estigma de haber sido criado como expósito y protagonista de un escándalo público no era, a sus ojos, un partido aceptable para su hija. El honor de los Vargas, manchado por la confesión pública de Leonor, exigía una reparación rápida y contundente. Convocó a Leonor a su presencia. Sus palabras fueron frías como el acero de una espada toledana. «Has deshonrado nuestro nombre», sentenció. «No contenta con tus devaneos con ese individuo, has tenido la osadía de proclamarlo ante toda Sevilla. No hay lugar para ti aquí, ni para tus sentimientos». Leonor intentó argumentar, apelar a su corazón, pero don Gonzalo era una fortaleza inexpugnable. «He tomado una decisión», continuó él implacable. «Partirás mañana mismo al convento de las Descalzas Reales en Madrid. Allí, entre sus muros sagrados, expiarás tu falta y rezarás por tu alma, y olvidarás a ese Alcántara». La alternativa, le hizo saber, era un matrimonio inmediato con don Rodrigo de Guzmán, quien, a pesar del escándalo, aún estaba dispuesto a aceptarla, atraído por la dote y el prestigio de los Vargas. Leonor, entre la espada y la pared, sintió que el mundo se derrumbaba. El convento al menos le ofrecía una reclusión digna, aunque significara la muerte de sus esperanzas. Ana, con lágrimas en los ojos, le llevó la noticia a Mateo. Este, desesperado, corrió a la casa de los Vargas, pero los guardias le impidieron el paso.
Don Álvaro intentó interceder, apelar a la antigua amistad que unía a las familias, pero don Gonzalo se negó a recibirlo. La mañana siguiente, un carruaje cerrado esperaba a las puertas de la mansión Vargas. Leonor, pálida como un lirio, vestida de luto por el amor que moría, subió al vehículo. Desde una esquina, oculto entre las sombras del amanecer, Mateo la vio partir. Sus miradas se cruzaron por última vez, un adiós silencioso cargado de una tristeza infinita. El carruaje se perdió en dirección al camino de Madrid, llevándose consigo el alma de Mateo. Pasaron los años. Mateo de Alcántara, con el apoyo de su abuelo y el talento que ardía en sus manos, comenzó a labrarse un nombre. Sus tallas, imbuidas de una melancolía y una belleza trascendentes, eran cada vez más apreciadas. Nobles y clérigos encargaban sus obras, que adornaban iglesias y palacios. Logró restaurar parte del antiguo esplendor de los Alcántara, recuperando algunas tierras y el respeto de la ciudad. Pero su corazón permanecía enclaustrado con Leonor. Nunca se casó, rechazando ventajosos ofrecimientos. Su taller, siempre impregnado del aroma de la madera y el jazmín que cultivaba en un pequeño patio en recuerdo de ella, era su único refugio. Un día de primavera, cuando los naranjos de Sevilla estaban en flor y el aire olía a promesa, llegó una carta de Madrid. Era de la abadesa del convento de las Descalzas Reales. Con palabras piadosas y formales, le comunicaba el fallecimiento de Sor Leonor de la Trinidad, nombre que había adoptado al profesar. Una enfermedad pulmonar agravada por una tristeza persistente que ningún remedio terrenal había podido curar, se la había llevado en la flor de la edad. Junto con la carta venía un pequeño paquete. Dentro, envuelto en un trozo de lino, Mateo encontró una flor de jazmín prensada, amarilla por el tiempo, y una minúscula talla de un pajarillo, una de las primeras que él le había regalado. Un nudo de dolor le oprimió la garganta, un dolor antiguo que el tiempo no había logrado mitigar. Aquella tarde, Mateo no trabajó. Salió a su patio, donde los jazmines trepaban por la pared, blancos y fragantes. Tomó la flor seca entre sus dedos y la llevó a sus labios. El aroma lejano